La importancia de los triglicéridos de cadena media en la disminución del metabolismo de glucosa cerebral. El cerebro de los perros es uno de los órganos del cuerpo metabólicamente más activo y depende casi exclusivamente de la glucosa como fuente de energía. Una vez dentro de las neuronas, la glucosa es metabolizada por las mitocondrias para formar adenosín-trifosfato, ATP, la energía necesaria para alimentar las funciones celulares básicas y la actividad sináptica. En el deterioro cognitivo, la capacidad de las mitocondrias de utilizar la glucosa como fuente de energía se ve disminuida. La buena noticia es que al momento de producirse una disminución del metabolismo de la glucosa cerebral, las mitocondrias son capaces de utilizar fuentes de energía adicionales para producir ATP. Una de estas fuentes adicionales de energía son las cetonas. Purina ha descubierto que una dieta que contiene triglicéridos de cadena media, MCT, un nutriente derivado de los aceites vegetales tales como el aceite de coco, puede proporcionar cetonas. En el intestino delgado, los MCT son hidrolizados en ácidos grasos de cadena media, MC-FAS, y glicerol. Los ácidos grasos de cadena media luego viajan a través de la vena porta hacia el hígado. Estos ácidos grasos de cadena media son enviados directamente a las mitocondrias, donde se convierten en cetonas. Las cetonas son liberadas por el hígado en el torrente sanguíneo y viajan directamente al cerebro. Las cetonas actúan como fuentes de energía adicionales y junto con la glucosa aumentan la producción de ATP. Purina Pro Plan Active Mind representa una innovación revolucionaria para los perros mayores. Los triglicéridos de cadena media ayudan a promover la atención y agudeza mental en perros de 7 o más años, con resultados visibles en 30 días. Los triglicéridos de cadena media promueven la capacidad de entrenamiento, la memoria y la atención de tu perro. Las diferencias que se pueden observar en los perros que consumen Purina Pro Plan Active Mind incluyen mayor interés en el juego, la interacción y la capacidad para adaptarse a los cambios. Hola, muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea el momento en el que estén escuchando esta conferencia. Mi nombre es Cristian Gómez y estaré acompañándoles en el módulo de neurología del Diplomado de BEPA Colombia. Hoy hablaremos, creo, uno de los temas pilares para el ejercicio de esta especialidad en medicina veterinaria y es cómo puedo hacer para localizar la lesión, qué área del sistema nervioso está afectado. Luego de ello, cómo establecer una lista de diagnóstico diferenciales y con base en estos dos elementos, decidir cuáles son las pruebas que vamos a realizar para complementar nuestro proceso diagnóstico. Bien, vamos a hacer una breve revisión anatómica, va a ser muy breve, no se preocupen, hablar un poco sobre las bases del examen neurológico y luego más que síndromes vamos a hablar de las lesiones que afectan a la corteza cerebral, el tronco del encéfalo, el cerebelo, el sistema vestibular y el sistema nervioso periférico y la médula espinal en sus diferentes segmentos funcionales, C1, C5, C6, T2, T3, L3 y L4, C3. Hablaremos de los principales signos neurológicos que podemos observar en cada una de estas áreas anatómicas y veremos algunos casos un poco para tratar de entender cómo funciona. Bien, con respecto al recorderis anatómico, lo único que quiero traerles a colación con esta gráfica es, recuerden que los signos neurológicos se pueden presentar de forma contralateral o ipsilateral. ¿Qué va a determinar esto? Existe una división anatómica que representa, digamos, la decusación de diferentes estructuras del sistema nervioso de un costado a otro. El tentorio óseo, que se encuentra entre la corteza occipital y el cerebelo, por donde trazo esta línea rosa que ven en la pantalla, y si la proyecto ventralmente hacia el tronco del encéfalo, me separa las estructuras cuyos axones decusan versus aquellas que no. Entonces, cuando hablamos de una lesión supratentorial, es decir, rostral al tentorio óseo, estaremos hablando en esta gráfica de lo que dice corteza cerebral, los núcleos basales, el diencéfalo y el mesencéfalo. Los signos neurológicos que veremos se manifestarán de forma contralateral, mientras que los infratentoriales, que incluyen al cerebelo, el puente del tronco del encéfalo y la médula oblonga, serán signos ipsilaterales, es decir, del mismo costado en donde se encuentra la lesión.
Otro recorderis anatómico muy breve, esto un poco se utilizó mucho durante mucho tiempo el concepto de motoneurona superior y motoneurona inferior para tratar de dar a entender los conceptos neuroanatómicos y cómo funciona el sistema nervioso. Básicamente la motoneurona superior nace en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo y sus axones se dirigen a través de la médula espinal, como lo ven ustedes en la gráfica, a hacer contacto o sinapsis con las neuronitas que controlan las extremidades anteriores o las que controlan las extremidades posteriores. Estas en azul, en el dibujo, serían las motoneuronas inferiores y en amarillo las superiores. Hoy por hoy, realmente, cuando evaluamos los reflejos espinales, el reflejo patelar, el reflejo flexor, el reflejo tibial craneal, eso nos permite evaluar la integridad de la motoneurona inferior. Y con ello en mente, logramos determinar si ese segmento medular, tanto el del miembro torácico como el pélvico, está intacto. Lo demás, aunque realmente es importante desde el punto de vista anatómico y funcional conocer cuáles son estas motoneuronas superiores, hoy no quiero que se conviertan en expertos de la anatomía del sistema nervioso, sino más bien que entiendan cuáles son los signos que competen a diferentes estructuras del sistema nervioso. Así que lo dejamos como un breve recorderis y adelante tocaré algunos temas pertinentes para poder traer a colación el concepto de motoneurona superior e inferior, sobre todo cuando de lesiones espinales hablamos. Bien, ¿cuáles son las bases para el examen neurológico? Miren, llevo desde la pandemia más o menos unos 4 o 5 meses haciendo teleconsulta y realmente para mí esto es un elemento importante de la teleconsulta. Antes de hacer una videoconsulta con algún colega que necesite orientación para el manejo de un caso clínico, lo que normalmente hacemos es una reseña, anamnesis, cómo ha sido la enfermedad y cuál ha sido el curso clínico de ella y cuáles son los signos descritos por el propietario. Muchas veces con esta información yo ya puedo hacerme una clara idea de a qué nos estamos enfrentando, muchas veces sin ver el paciente. Esto obviamente porque ya llevo años haciendo neurología y muy probablemente con esta información pueda establecer una lista de diagnósticos diferenciales en mi mente. Claro que siempre procuramos que durante la teleconsulta se hagan videos y otra serie de elementos que nos ayudan a establecer un poco el concepto de la neurolocalización. En el examen neurológico hay dos grandes partes. Uno es la observación. En la observación vamos a evaluar el estado de conciencia y el comportamiento. Existen algunos trastornos neurocomportamentales tanto en felinos como en caninos, como el perseguir sombras, el perseguirse la cola, el cazar moscas. En los felinos hablamos, por ejemplo, del síndrome de hiperestesia, el síndrome de dolor orofacial, que se definen como comportamentales y tienen una manifestación paroxística. Esos, aunque no nos hablan del estado de conciencia, sí de la función cognitiva. Y lo que tiene que ver con la función cognitiva es controlado por el cerebro. Así que por eso está muy de la mano del estado de conciencia. El estado de conciencia, obviamente, y más adelante lo veremos, pues tiene una serie de elementos a tener en cuenta para poder clasificar en qué estado de conciencia se encuentra mi paciente. La postura, la marcha y los movimientos involuntarios, todo lo hacemos a través de la observación. Quiere decir que no he tocado al paciente aún. Mientras estoy tomando los datos y hablando con el propietario, estoy observando al paciente y haciendo una anotación mental de que observo estos cuatro elementos, cómo está puesto en pie, si está puesto en pie o no, si está postrado en las extremidades posteriores, si su cabeza está ladeada, si tiene un ojo más grande que el otro, si tiene una pupila más grande que el otro, todos estos elementos son de observación. Y luego pasamos a la segunda fase, que es la palpación. Evaluamos los pares craneales, las reacciones posturales, la propiocepción consciente principalmente, y luego los reflejos espinales. Aquí en este momento aprovechamos para palpar los músculos, mirar el tono de los músculos y ver si hay asimetrías de la musculatura pendiente.
Finalmente, hacemos una palpación de la columna, evaluamos si hay dolor a la palpación cervical, torácica y lumbar. Y por último, y esto quiero que les quede muy claro, solo en pacientes plégicos evaluamos la percepción del dolor. Cuando un paciente está caminando, no se evalúa la función de la percepción del dolor. Esto solo se hace en pacientes plégicos. Es muy frecuente que los colegas me manden un video de un perro caminando y me digan que en su examen neurológico el paciente presenta sensibilidad. Pues claro que presenta sensibilidad. Si no ha perdido la función motora, no perderá la sensibilidad, eso seguro. Así que solo lo valoramos en pacientes plégicos, sea monopléjico, parapléjico o tetrapléjico, lo cual es raro, obviamente, eh, por el grado de lesión o la zona de lesión que puede causar una tetraplejía, el paciente puede correr riesgo su vida. Bien, cuando hacemos una neurolocalización, nuestro examen neurológico nos permite determinar si solo una estructura del sistema nervioso está afectada, una afección focal, si hay varias áreas del sistema nervioso afectados, multifocal, o si el sistema nervioso de manera difusa está afectado. Luego establecemos una lista de diagnósticos diferenciales utilizando el acrónimo Vitamin D, vascular, infeccioso inflamatorio, traumático tóxico, anomalías congénitas del desarrollo, metabólico, nutricional, idiopático, neoplásico y degenerativo. Cada uno de estos acrónimos propenden orientar a cuáles son las pruebas que vamos a realizar después de haber hecho nuestro examen neurológico, neurolocalizar y definir la lista de diagnósticos diferenciales. Pruebas complementarias, diagnóstico definitivo cuando es posible. Hay algunas enfermedades que si no es a través de una biopsia de un nervio, de un músculo o incluso una biopsia cerebral, no es posible establecerlo y por eso pasamos del diagnóstico diferencial al presuntivo, presumimos con base en las pruebas que hemos hecho que puede ser esto, y finalmente establecemos un tratamiento. Siempre pongo comentarios en mi valoración, un poco para informarle al propietario en cuánto tiempo tenemos que hacer control, en cuánto tiempo tiene que haber cambios con la medicación, con cuáles signos debe alarmarse y traerle a la clínica. Todos estos elementos los pongo normalmente en la fase de comentarios. Bien, perdón. Con respecto a la cronología de los signos neurológicos, esto es importantísimo porque de hecho, con esto en mente, más la reseña, yo ya debo pensar si estoy frente a un fenómeno vascular cuya severidad de los síntomas se presentan de forma aguda y, y conforme pasa el tiempo, reduce, digamos, la severidad de los signos. De la misma forma ocurre en el trauma. De la misma forma, o bueno, no, más bien, en forma contraria ocurre con las enfermedades degenerativas o neoplásicas. Entonces, un curso hiperagudo o agudo, subagudo, podría darme a mí orientación de estar lidiando con una enfermedad vascular, traumática, inflamatoria o infecciosa. Y en algunos casos, algunas enfermedades neoplásicas, por ejemplo, se pueden manifestar de manera típica, no ser crónica progresiva, sino agudizarse. Y luego, si progresa o no progresa la enfermedad. Todos estos elementos son importantes. La única que no progresa es la anomalía congénita del desarrollo. Puede dar signos durante mucho tiempo y por lo general los signos son similares. Bien. Con respecto a cómo progresan, entonces les mencionaba, si es agudo o no progresivo, sospechen de estas tres posibles causas: crónico progresivo, agudo progresivo e insidioso. Insidioso es que va y viene, lo que llaman en inglés wax and wane. Es, la sintomatología va y viene y eso ocurre muy frecuentemente en metabólico, endocrino y nutricional. Ahora, en agudo progresivo les puse neoplásico en rojo porque el comportamiento más frecuente de una neoplasia es crónico progresivo. Pero tengan en cuenta que todo paciente crónico se puede agudizar. Por ejemplo, la ruptura de un vaso sanguíneo asociado a un tumor, el edema peritumoral, eso puede hacer que la manifestación clínica
se torne aguda. A pesar de que venía probablemente evolucionando ya durante meses con cambios de conducta, marchas en círculos, pero los propietarios probablemente pensaban que el perrito estaba viejito y ya está, hasta que comenzó a convulsionar. Eso es una agudización de un paciente con un cuadro crónico progresivo. Bien, la postura es la posición del cuerpo con respecto a la gravedad. Posturas anormales. Cuando son lesiones intracraneales, vamos a observar la rigidez por descerebración, la rigidez por descerebración, la inclinación cefálica y el pleurotótono. Suelen ser signos o posturas características de lesión intracraneal. Lesiones espinales producen cifosis, lordosis y escoliosis, y una que ocurre más frecuente en las lesiones agudas, el Chief-Charrington. Y cuando hablamos del sistema nervioso periférico, postura, y como lo vemos en las fotos del lado, un apoyar, plantígrado y palmígrado. La postura normal o el apoyo normal de el perro y el gato es en los dedos, son fisípedos, no son como nosotros los humanos que apoyamos sobre la planta de nuestros pies. Entonces, eso es una postura anormal. Y luego tenemos esta otra de un gran danés. Si ustedes observan, tiene la cabeza baja y tiene una sustentación de base ancha en las extremidades anteriores. Si ustedes comparan un poco la distancia que hay entre las extremidades anteriores versus las posteriores, notarán que las de las extremidades anteriores están un poco más abiertas. Esta postura suele ser relacionada con dolor. Una postura álgida por lesiones cervicales, muy frecuentemente en razas de mayor tamaño, cervicales caudales, el segmento C5, C7, por hernias discales protrusivas o por síndrome de Bowler, que actualmente un poco el nombre más exacto, a pesar de que sigue habiendo un poco de discusión con ellos, es la espondilomielopatía cervical caudal. Y es bastante frecuente esta postura. Y luego tenemos el pleurotótono, lo mencionábamos en las intracraneales, no confundir con que el paciente tiene o está descansando y simplemente está dormido. Entonces, el hocico se dirige hacia la pleura costal. Entonces tiende a girarse la cabeza, casi que a hacer contacto con el hemitórax del mismo costado, izquierdo o derecho, y suele ser uno de los pocos signos intracraneales que son ipsilaterales. El pleurotótono suele ser uno de los pocos signos supratentoriales que son ipsilaterales. Quiere decir que si en este chihuahua sospechamos de que este pleurotótono es por una lesión intracraneal, que evidentemente lo era, el paciente debe tener una lesión en el hemisferio izquierdo, como su pleurotótono es izquierdo. Bien, con respecto a la marcha, y estamos hablando de paresia o plegia, se refiere a pérdida del control motor de los miembros. Puede ser tetra, para, mono o braquiparésica o braquiplégica o monoplégica, paraplégica, tetraplégica. Estamos hablando de 4 extremidades para el prefijo, para referirnos solo a las extremidades posteriores. Mono, y mencionamos el miembro, monoparesia de la extremidad posterior izquierda, monoplegia del miembro torácico derecho, etc. Y braquiparesia se refiere solo a las extremidades anteriores o miembros torácicos. Realmente es muy poco frecuente, pero por ejemplo en neuritis bilaterales de plexo braquial, postvacunales por rabia, que se ha descrito y he visto un par de casos con esta sintomatología, puede, digamos, manifestarse a través de esto, una braquiparesia o braquiplegia. Bien, la paresia se clasifica según si ambula o camina el paciente o no. Es decir, que a pesar de que haya una dificultad en el control de la actividad motora, el paciente camina, se nota la incoordinación, se nota la dificultad, pero camina. Eso es una paresia ambulatoria. Versus un paciente con una no ambulatoria que a pesar de que tiene movimiento de sus extremidades, no le da para incorporarse y hacer una marcha, entonces no ambula, ¿vale? Esta postura que tenemos aquí el paciente postrado de extremidades posteriores, con esa rigidez en medio de sus extremidades anteriores, muy típico de una lesión T3L3, independiente de cuál sea la causa, y me atrevería a decir, siendo una foto, pero por la mayoría de pacientes que he visto con este tipo de posturas, que es un paciente que estará parapléjico, muy seguramente. Con respecto a la marcha, también podemos evaluar la presencia o no de ataxia. 3 tipos de ataxia se describen: propioceptiva,
que obedece a lesiones espinales, vestibular por afección del sistema vestibular periférico o central y cerebelar por afección del cerebelo. En algunos casos se han descrito las ataxias vestíbulo-cerebelares porque estos dos órganos o estas dos estructuras del sistema nervioso interactúan anatómica y funcionalmente de manera importante. Sí que hay pacientes en los cuales cuesta describir una ataxia de la otra y a veces incluso los signos de ambas estructuras están presentes, así que hablamos en estos casos de vestíbulo cerebelar. Y otra alteración en la marcha es el circling. Las marchas en círculos hacia un costado o hacia el otro tienen que ser por lo general erráticas o no controladas por el paciente. Es diferente a la que ocurre en algunos pacientes con trastornos neurocomportamentales que dan vueltas, sobre todo en casos de excitación. Bien, vamos a hablar de la primera estructura que podría estar afectada por algún tipo de lesión y sería la corteza cerebral. Entonces, las lesiones cerebrales, normalmente, si ponemos nuestro examen neurológico, pues tendremos alteración del estado de conciencia, aunque algunos pacientes, dependiendo del grado de lesión, pueden tener un estado de conciencia normal, pero en función del grado de lesión, la alteración del estado de conciencia podría ir desde obnubilado, deprimido, hasta el estupor y coma. Comportamientos anormales como la inhibición, la vocalización, la agresividad, ambulante de forma errática, marchas y posturas, por lo general circling, movimientos sin propósitos, el pleurotótono. Y este cuarto elemento es súper importante, siempre que tengan un paciente con convulsiones o crisis epilépticas, y estos dos elementos los definiremos mejor en la charla de epilepsia, siempre que tengan, sospechen de un problema intracraneal. A ver, no es la única causa, claro, un paciente con hipoglicemia por un insulinoma puede convulsionar, un paciente con un shunt portosistémico puede convulsionar, pero siempre que haya convulsiones, habría que considerar dentro de la lista de posibles estructuras afectadas al cerebro. Pares craneales normales, puede haber un déficit perceptual en la respuesta de amenaza. Normalmente le mandas tu manito al paciente hacia el ojo y podría no responder. La gran diferencia es que cuando es el cerebro, el reflejo pupilar es normal. Si quiere un paciente que no responde a la amenaza, pero que la pupila responde de manera normal, además de eso convulsiona y tiene alguno de los otros síntomas que acabamos de mencionar, pues sospechen de una lesión de tipo cerebral. Reacciones posturales, la propiocepción consciente, ponerse la manito o el piecito sobre el costado dorsal o sobre la cara dorsal. Esto normalmente nos permite evaluar la reacción postural y estarán alteradas de forma contralateral. Los reflejos espinales y la percepción del dolor deberían ser normales. Para que un perro por una lesión cerebral no sienta un estímulo doloroso, pues la verdad está muerto. Así que no se ocupen de buscar si siente dolor un perro con una lesión cerebral, porque debería sentirlo. Esto no es algo que yo valore en un paciente con una lesión cortical. Bien, aquí vamos a ver este primer paciente. ¿Por qué? Porque una vez damos la muela. Observen cómo el paciente tiene un circling, pero además de eso, si no lo vieron y se los pongo de nuevo, tiene unos pequeños movimientos involuntarios en el rostro. Esos son crisis epilépticas focales motoras. Entonces, con este circling más la crisis epiléptica focal, yo sé que estamos hablando de cerebro. Y este otro caso, uno de los casos remitidos para segunda opinión por teleradiología, de parte del doctor Jorge Vergara en Colombia, Bogotá, me pidió una segunda opinión sobre esta resonancia. Es un caso muy bonito de, creo yo, que de las pocas enfermedades de almacenamiento lisosomal que se han diagnosticado allá. Este paciente también tiene claramente una alteración en su conducta y unos movimientos involuntarios de la musculatura facial. Pareciera una crisis epiléptica focal motora versus mioclónica. Habría que ver un poco más videos, pero para mí el movimiento era un poco más rítmico
y esa ritmicidad probablemente hable de una crisis epiléptica focal mioclónica, perdón, de una crisis epiléptica mioclónica, y en este caso era una gangliosidosis tipo 2, una enfermedad poco frecuente. Bien, como les mencioné, vamos a ver algunos casos clínicos una vez que hemos hablado de algún área afectada, y este es el primero. Este es Max, un mestizo de 10 años de edad, anamnesis paciente con crisis epilépticas esporádicas desde hace 4 años que han empeorado en los últimos 3 meses. Ojo, ya venía con convulsiones, pero empeoró. Elemento importante, ¿las convulsiones siguen siendo exactamente igual que antes o tienen algo diferente? Porque si tienen algo diferente, muy probablemente la causa del empeoramiento es diferente a la causa de las crisis que tenía hace 4 años. Pero si las crisis epilépticas son iguales, simplemente que son más frecuentes y más severas, entonces lo que sea que le está causando las crisis hace 4 años ha venido empeorando, ¿vale? Este es un caso que vi con los doctores del Hospital Veterinario Animal Solutions en Quito, Ecuador, y estamos haciendo la teleconsulta y precisamente explicándole la resonancia. Ya se las explicaré a ustedes más adelante. Oh, lamento mucho que no se vea el video. El video es un paciente haciendo circle hacia el costado derecho. Es lo único que estamos viendo, intento que vieran en el video. ¿Qué ocurre con el examen neurológico de este paciente? Tiene un estado de conciencia deprimido, una postura con un pleurotótono hacia el lado derecho, circling derecho, movimientos involuntarios no tenía, las reacciones posturales, ojo, ausentes en el miembro torácico izquierdo y en el miembro pélvico izquierdo. Así que fíjense que el circling es hacia el lado derecho, el mismo lado de la lesión, y la ausencia de las reacciones posturales son en el lado izquierdo, contralaterales. El circling y el pleurotótono deben coincidir si los tiene presentes, y en este caso es así. Tiene un pleurotótono derecho, circling derecho, los dos únicos signos del examen neurológico cuando hay lesiones cerebrales que son ipsilaterales. Todo lo demás debe ser contralateral. Pares craneales, respuesta de amenaza ausente en ambos ojos. Girafleos espinales normales, dolor a la palpación ausente y obviamente la percepción del dolor no fue valorada. En este paciente, ¿dónde localizamos la lesión? Prosencéfalo, cerebro, hemisferio derecho. Circling derecho, pleurotótono derecho, reacciones posturales ausentes en el lado izquierdo, ¿vale? Diagnósticos diferenciales. Si yo utilizo el vitamin D, vascular, infecciosa, anomalía congénita, traumático, todas las que hablamos, sospecharía de una anomalía congénita, neoplasia idiopática, más o menos por ahí estaría la cosa. En este caso en particular no teníamos muchos antecedentes porque era un perro que había cambiado mucho de propietario. Y se sabía que convulsionaba hace mucho tiempo, pero nunca lo habían tratado, nunca lo habían llevado al veterinario, entonces no teníamos una información adecuada con respecto a él. Esta no es la imagen de él, es esta que estamos viendo aquí. Como pruebas complementarias, siempre hay que partir de la base. Hemograma, bioquímica. Si tienes dentro de la lista de diagnósticos diferenciales una neoplasia, por favor, jamás nos vamos a hacer una resonancia sin hacer tan siquiera una radiografía de tórax y una ecografía abdominal. El 50% de las neoplasias que ahí afectan al sistema nervioso son metastásicas. Así que muy importante buscarlas, primero en tórax y en abdomen, donde hay órganos parenquimatosos con mucha mayor probabilidad de hacer tumores primarios, y luego probablemente yo ya me pensaría si hago o no una resonancia si encuentro un tumor en alguna de estas dos cavidades. Hicimos una resonancia, o sea, hizo una resonancia magnética y en el caso en particular que llegue a ser necesario, líquido cefalorraquídeo y o electroencefalograma. En este caso en particular, lo que estamos viendo es una porencefalia. Es una comunicación entre el espacio subaracnoideo y el ventrículo. Esta mancha negra que ustedes están viendo en el viendo de frente a la pantalla en su costado izquierdo, en el cerebro, y blanca abajo es un área necrótica, quística, llena de líquido cefalorraquídeo. El líquido se ve en la secuencia de arriba negro y en la secuencia de abajo se ve blanco, y eso probablemente pudo obedecer la porencefalia, como ocurre en la mayoría de los casos, como consecuencia de un fenómeno vascular, un fenómeno traumático, y en este caso pues es muy complicado saberlo.
El diagnóstico definitivo, una porencefalia. ¿Qué hacemos con este paciente? Esto no es quirúrgico, esto se trata médicamente, se controlan las crisis epilépticas con medicación y adicionalmente damos algún medicamento para reducir la producción de líquido cefalorraquídeo parcialmente por un tiempo. La prednisona 0,25, 0,5 miligramos por kilo una vez al día funciona bastante bien. Bien, ahora vamos a hablar de las lesiones del tálamo o diencefálicas. Esta zona azul que vemos en el costado izquierdo en un corte sagital medio y en un corte transversal, ¿vale? Pueden comportarse de manera muy similar a las lesiones corticales, excepto que aquí jamás veremos convulsiones. Así que si vemos convulsiones, corteza cerebral. Pueden hacer marcha en círculos, a veces en forma bilateral, pueden ir hacia un costado o hacia el otro, lo que no ocurre cuando la lesión ocupa un hemisferio. Si ocupa un hemisferio, será hacia el costado del hemisferio afectado. Respuesta de amenaza ausente y déficit en las reacciones posturales, contralaterales también, recuerden porque el tálamo que hace parte del diencéfalo todavía estamos en supratentorial, inclinación cefálica dependiendo del área afectada y algunas alteraciones endocrinas. Una de las causas más frecuentes de las lesiones del tálamo, además de los orígenes vasculares, son los macroadenomas de origen hipofisiario. Entonces, un macroadenoma hipofisiario puede ser secretor de ACTH e inducir un hiperadrenocorticismo dependiente de pituitaria. Este es un caso clínico, Chloe, pomerania, 11 años de edad, ha tenido problemas de piel recurrente, ojo, hay que siempre pensar que la anamnesis es importante. Motivo de consulta, en el último mes la han notado más apática, estado de conciencia y tiende a hacer marchas en círculos, ojo. Bien, aquí la estamos viendo a ella con un estado de conciencia deprimido, tiene un circling, como lo dice el compañero en el video, pero miren ustedes que va, no es tan errático y continuo, va hacia un lado, va hacia el otro, tiende a ser principalmente hacia el costado derecho, pero sobre todo si le sacas y la dejas en un lugar amplio puede ser bilateral. De hecho, en algunos casos esta paciente la llama a su propietaria y lograba hacer una marcha recta por un periodo corto de tiempo y luego hacia el circling, lo que no ocurre con las lesiones de hemisferios cerebrales. Movimientos involuntarios ausentes, reacciones posturales disminuidas tanto en miembro torácico izquierdo como posterior derecho, pares craneales de respuesta de amenaza ausente en el ojo derecho y por lo demás, normal. ¿Cuál es el plan diagnóstico con un paciente así? ¿Dónde localizamos la lesión? El tálamo. El tálamo es ese pequeño corazón que estamos viendo en el centro de esta imagen. El tálamo está señalado por una flecha y ustedes bien lo pueden ver, en este caso en particular, como una zona gris clara que rodea esa línea blanca media, o que está en todo el centro. Es un poco difícil de explicárselos, pero bien lo veíamos en las imágenes anteriores. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de un cuadro subagudo crónico progresivo? Neoplásico, inflamatorio, infeccioso. Paren de contar. En este caso en particular, algo intracraneal, con un comportamiento crónico progresivo, estos dos serían los dos principales diagnósticos diferenciales que necesitamos para descartar infeccioso. Ojo, cuando sospechen infeccioso, no se vayan a hacer estos perfiles neurológicos que nos dan de hacer toxoplasma neospora, Ehrlichia, moquillo. No. Salvo que lo tengas muy claro, en algunas ocasiones un inflamatorio puede ser un autoinmune. Y este inflamatorio autoinmune requiere la extracción de un líquido cefalorraquídeo y probablemente, dependiendo del hallazgo de la imagen y mi análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo, decido qué prueba realizar. Si realizo para buscar microorganismos que induzcan respuesta linfocitaria o neutrofílica, cultivo bacteriano o en su defecto, microorganismos de citoinvasión, es decir, que produzcan invasión del intracelular, virus, riquecias y protozoarios, por ejemplo. Entonces, nunca se vayan, si tienen una sospecha de infeccioso, a hacer todas estas pruebas serológicas de forma inmediata. Eso, de hecho, agota muchas veces los recursos del propietario y ya cuando llega la consulta especializada, pues se ha gastado 200 y pico mil de pesos haciendo estas pruebas. ¿Qué prueba hicimos en este paciente? También, de nuevo, neoplasia de por medio,
hemograma, bioquímica sanguínea, hicimos una ecografía abdominal y, ojo, adrenomegalia bilateral de las, aumento del tamaño de las adrenales en forma bilateral. Eso nos orientaba bastante. Luego hicimos una resonancia y nos encontramos, como le dicen acá, este pequeño pepinaco. Un tumor supracelular que se proyecta dorsalmente en la línea media. Hay dilatación de los ventrículos, son esos ojos blanquitos grandes que ven ustedes en la imagen de arriba. Y bueno, esto es bastante compatible con un macroadenoma hipofisiario. ¿Cómo lo tratamos? Pues realmente en los casos en los que se puede operar, se opera. Esta ya tenía un tumor muy grande como para operar. Otra posibilidad, radioterapia. Y recuerden, claro está, tratar el Cushing. Si el paciente tiene esta imagen y aún no se ha diagnosticado el Cushing, hay que valorar si ese tumor es secretor. Si confirmamos que el paciente es cushingóide y tiene un Cushing dependiente de pituitaria, pues administrar la medicación correspondiente. Bien, lesiones de tronco del encéfalo. Lo primero, en el tronco del encéfalo, anatómicamente hablando, les estoy poniendo esta imagen al costado, los núcleos de los pares craneales no son pequeños circulitos, como siempre lo hemos sospechado, siempre lo hemos pensado. A veces son tractos, o bueno, tractos no, porque esto realmente se refiere a otra cosa. A veces estos núcleos se proyectan a lo largo de todo el tronco del encéfalo. Por ejemplo, miren, el núcleo del trigémino, el 5, el quinto par craneal, es este azul, que va casi desde los colículos hasta la médula oblonga. Lo mismo ocurre con el núcleo de la rama vestibular del nervio auditivo. Lo mismo ocurre con el núcleo ambiguo, el núcleo del espinal accesorio, el núcleo dorsal del vago, el núcleo del hipogloso. Todos estos que les acabo de mencionar son núcleos elongados, no pequeños núcleos, pequeños, como los que estamos viendo probablemente en el costado derecho. Vemos el núcleo motor del trigémino, un poco más pequeño. Lo que quiere decir que lesiones del tronco del encéfalo, uno de los principales que produce es afección de los pares craneales, y por eso lo pongo ahí en negrita. Además de esto, alteraciones en la marcha, tetraparesia, hemiparesia. En algunos casos, dependiendo de la severidad, la marcha puede tender a ser muy espástica. Alteración del estado de conciencia, ojo con lesiones muy severas del tronco del encéfalo. Aquí están centros de regulación del sistema nervioso autónomo, el vasomotor, el cardiorrespiratorio, y lesiones muy severas del tronco del encéfalo obviamente ponen en riesgo la vida del paciente. Alteración de las reacciones posturales y signos, en algunos casos, vestíbulos cerebrales, porque el tronco del encéfalo, además de tener los núcleos del nervio vestibular, también tiene estructuras como lo son los pedúnculos cerebrales, que son tractos a través de los cuales conectan los núcleos del cerebelo y del vestíbulo. Entonces, no se les haga raro que puedan ver algunos de estos signos a este nivel. Y que no se me olvide decirles que los signos que veremos en esta estructura anatómica del tronco del encéfalo siempre serán ipsilaterales. Aquí no hay excepciones. Bien, ahora, si los vemos ya desde afuera, ustedes observen que los nervios casi todos salen posterior al puente. Desde el quinto par craneal, CNB, perdón, o el 5 romano, vamos a ver hacia caudal todos los pares craneales. Solo tanto el tercer par craneal y el cuarto par craneal se encuentran craneal al puente. De resto, la mayoría están caudal al puente. Perdón. ¿Por qué las lesiones del tronco del encéfalo producen alteraciones del estado de conciencia? Aquí se encuentra una zona que es la formación reticular. Está compuesta por todos estos núcleos o alimentada por todos estos núcleos de los pares craneales. Finalmente, esta formación reticular se proyecta al diencéfalo en el tálamo y del tálamo a la corteza. Entonces, básicamente, todo lo que nos mantiene consciente, los estímulos visuales, táctiles, auditivos, térmicos, gustativos, visuales, si es que ya no lo dije, son los que activan la corteza a través de esta formación reticular. Si perdemos este punto de conexión entre nuestro entorno y nuestra corteza, pues tendremos una alteración del estado de conciencia. ¿Cómo identificamos si una lesión de un par craneal es periférica o central? Entonces,
Básicamente, cuando es central, muy probablemente tendremos un estado de conciencia alterado. Ojo, esto siendo medicina no es álgebra, así que 1 más 1 no es 2. Estos signos que les menciono yo son los más frecuentes, pero no significa que siempre estén presentes. Marcha alterada estará hemi o tetraparésico o con algún grado de ataxia si compromete al cerebelo o al sistema vestibular. Reacciones posturales estarán disminuidas ausentes y tendremos otros pares craneales afectados. Periférico, el estado de conciencia está normal, la marcha estará normal o podrá tender a ataxia vestibular porque el sistema vestibular, recuerden, tiene una porción periférica, que es el nervio, uno, y el oído medio interno. Y luego las reacciones posturales serán normales. Aquí estamos viendo un paciente con una inclinación cefálica izquierda, un bulldog francés, y luego recordarles la anatomía del nervio trigémino o la inervación facial del rostro. Casi toda compete al nervio trigémino, salvo la oreja, que es parte del nervio facial. Muy importante, la caída de la mandíbula, esta mandíbula flácida que llamamos nosotros parálisis mandibular, ocurre como consecuencia de la lesión bilateral, ojo, bilateral del nervio trigémino y es periférica, esto no es central. Si tenemos ese síntoma junto con alteración del estado de conciencia, junto con alteración de la marcha, pues sospechamos de que hay un fenómeno central que está afectando, pero rara vez las afecciones bilaterales suelen ser causadas por lesiones centrales, porque tendría que ser una lesión muy extensa y nos daría signos que realmente comprometerían de forma importante la vida del paciente. Bien, vamos a ver un caso clínico. Esta es Plata, una mestiza de 10 años de edad, nada reseñable dentro de su anamnesis. Hace un mes ha tenido cuadros a repetición de incoordinación, cayéndose hacia el lado izquierdo. Ahora su cabeza está inclinada y se le cae comida por el costado izquierdo. Ojo, que ya en la observación estoy viendo que existe una simetría en las comisuras palpebrales. El ojo izquierdo está un poco más cerradito. Bien, punto importante para tener en cuenta. ¿Qué vemos en el examen neurológico? Te lo voy a poner. Cuando quieras. Sí. Estamos viendo que no responde a la estimulación en el canto medial, en el canto lateral del párpado, y lo comparamos con el otro lado, sí responde. Vale. Luego, la respuesta de amenaza no responde en un ojito y en el ojo derecho, sí. Todo esto nos permite evaluar principalmente pares craneales, ¿vale? Luego, se le toca la carita y la oreja y no responde. Entonces, anteriormente les mostraba que la orejita inervaba el nervio facial. Entonces, estamos viendo que en el lado derecho no está respondiendo ni el trigémino ni el facial. ¿Vale? Estimulación del plano nasal, trigémino también, es el que básicamente evaluamos con eso. Y siendo un poquito más agresivos, valorando la sensibilidad, tampoco encontramos sensibilidad en ese costado izquierdo. Entonces, estamos viendo afección 1 del nervio facial, 2 del nervio trigémino y 3 del tronco simpático, que está causando un síndrome de Horner. Se observa una leve asimetría de las pupilas, una ptosis palpebral y un prolapso de la membrana nictitante. ¿Vale? Tenemos varias estructuras afectadas. La respuesta pupilar es normal. Quiere decir que no responde a la respuesta de amenaza, pero por un problema para parpadear, como lo vimos cuando le tocábamos el ojito. Vale. En resumen, entonces, el examen neurológico alerta, inclinación cefálica izquierda, hemiataxia vestibular izquierda, movimientos involuntarios ausentes, reacciones posturales normales. Ojo, que aquí dos de las cosas que podrían considerarse como signos de lesión de tronco, el estado de conciencia y las reacciones posturales son normales. Pero tenemos bastantes pares craneales afectados. Respuesta de amenaza ausente, palpebral ausente en el ojo izquierdo, auricular ausente en el izquierdo y sensibilidad facial ausente en el lado izquierdo. ¿Bien? Entonces, tenemos una afección de varios nervios de un solo costado. Esto muy probablemente tenga pinta de ser una lesión del tronco del encéfalo. Bien. Ahora, diagnósticos diferenciales de un cuadro crónico progresivo, neoplasia, otra vez, infeccioso inflamatorio. Ven que si yo hago esto de forma ordenada, puedo establecer cuáles van a ser las pruebas que voy a realizar. ¿Habías tenido anteriormente una gata
el pacientito caminando se va de costado hacia el lado izquierdo. Le cuesta un poco mantener la postura normal, vean la cabeza inclinada. Eso no lo habíamos visto en el anterior video. Bien, ¿qué pruebas complementarias hicimos? Lo básico, hemograma, bioquímica, en gatos siempre importante hacer la serología infecciosas, y luego de que esto salió normal, hicimos una prueba de neuroimagen. Ahora, ¿por qué a pesar de que sospechamos de que fuera neoplasia, no hicimos radiografías de tórax y ecografía abdominal? Lo normal es, en gatos suele ser mucho más frecuente las neoplasias primarias del sistema nervioso central que las metastásicas, versus el perro. En el perro es mucho más frecuente las neoplasias metastásicas afectando el sistema nervioso central que las primarias. ¿Qué observamos en la resonancia magnética? Una otitis media interna que ha progresado a una meningoencefalitis. Todo esto que ustedes están viendo con las flechas o con las cabezas de flecha verde es material en la bulla timpánica. Es la bulla timpánica del lado izquierdo, comparándola con la del lado derecho, que estamos viendo una bulla timpánica como se debería ver en resonancia, totalmente negra, ¿vale? Luego, las flechas que ya tienen cuerpo pero que son verdes me señalan el tronco del encéfalo y me muestra una imagen un poco más blanquita, más hiperintensas, realmente el término, en el tronco del encéfalo si lo comparo con el mismo tronco del encéfalo pero del otro costado. Esto, el diagnóstico definitivo, meningoencefalitis por otitis media interna, posible colesteatoma o pólipo, realmente en este caso en particular, lo que hicimos fue una extracción de líquido cefalorraquídeo porque ya había afección del sistema nervioso central. Pero también se puede hacer una miringotomía para extraer material para cultivo. Nunca tomen muestras de secreción del conducto auditivo externo. Si tienes la afección desde el oído medio, muchas veces no coinciden el microorganismo que se aísla en el conducto auditivo externo versus el que se encuentra causando la infección en el oído medio interno. Y en la conferencia de síndrome vestibular entenderán por qué. Este paciente se trató con antibiótico de amplio espectro hasta obtener resultados de cultivo y de momento la evolución fue favorable cuando se hizo el control, salió sensible al que utilizamos y se mantuvo la medicación por 6 a 8 semanas. Muy bien. Este caso, si ustedes observan, y les voy a... Perdón. Este caso, si ustedes lo observan, es un paciente con una marcha hipermétrica, un grado de flexión exagerado, es como si estuviera haciendo lo que llamamos una marcha de caballo de paso fino. Entonces, este paciente en particular, realmente, además de eso, presenta algo de incoordinación, algo de ataxia, muy leve, pero la presenta. Seguimos con la lesión cerebelar, es decir, pacientes con signos asociados a lesión cerebelar. Tremor cefálico o tremor de intención es lo que llamamos nosotros el perrito de taxi, mal llamado, estos perritos que hay en los taxis que mueven la cabeza de forma involuntaria. Marcha hipermétrica, que es lo que acabamos de ver. Sustentación de base ancha, es parte de la ataxia. La ataxia cerebelar, en algunas veces acompañadas de la hipermetría. Pruebas de misalto retardadas con respuestas exageradas, yo realmente esto no lo utilizo mucho, y déficit ipsilateral de la respuesta de amenaza, tampoco lo utilizo mucho. Guíense con los primeros 4 signos que son los más frecuentes. Ahora, las causas más frecuentes de afección cerebral son el infarto isquémico y las neoplasias, eso descrito en la literatura. Sin embargo, si ustedes tienen un pug, si tienen un bulldog francés, razas que tienen cierta predisposición a las meningoencefalitis de origen autoinmune, estas estarían en la lista de diferenciales, y en países latinoamericanos que tienen una alta incidencia de distemper, las meningoencefalitis de origen viral afectando el cerebro también habría que considerarlas dentro de la lista de diagnósticos diferenciales. Este es el claro ejemplo de un paciente con un tremor cefálico. En este caso en particular, un paciente con una meningoencefalitis infecciosa, una cerebelitis viral. Y este otro paciente, el típico gatito que nace con hipoplasia cerebral asociado a panleucopenia e infección in útero. Esta hipoplasia realmente
No hay mucho que hacer. Algunos pacientes durante el desarrollo logran compensar con algunas áreas de su sistema nervioso la marcha y pueden tener una vida aceptable. Ya es cuestión del propietario que decida si quiere tenerlo así o no. Bien, vamos a ver un caso clínico. Un paciente, Elsa, felina de 11 años de edad, mestiza, nada reseñable dentro de su anamnesis y consulta porque tiene un cuadro agudo progresivo de 3 semanas de evolución que comenzó con incoordinación y actualmente está totalmente postrada. Su veterinario la ha tratado con diferentes fármacos, antibióticos, antiinflamatorios, sin ningún tipo de respuesta. ¿Qué encontramos en el examen neurológico? Miren esa postura de la foto inferior derecha, hubo una rigidez de las 4 extremidades, espástica, claro está, evidente en la imagen, y un déficit propioceptivo también de las 4 extremidades. El estado de conciencia deprimida, recumbencia external, tetraparética no ambulatoria, algo de marcha tenía, algo de movimiento, perdón, tenía en las patas, porque recuerden que un paciente con una lesión de tronco del encéfalo no podría estar pléjico. Si estuviera pléjico por una lesión del tronco del encéfalo, prácticamente estaría muerto. Movimientos involuntarios, tremor cefálico de intención, las reacciones posturales ausentes en las 4 extremidades y los pares craneales, respuesta de amenaza ausente, respuesta de retirada ausente, reflejo fotopupilar disminuido. Entonces, ojo, tremor cefálico y afección de pares craneales. Ojo, ojo, ¿cómo vamos a localizar eso? Pues uno, multifocal, o los neurólogos lo describen como pontino cerebeloso. Está afectando el puente del tronco del encéfalo, donde algunos de estos núcleos de los nervios que mencionamos estaban comprometidos, y el cerebelo por su tremor de intención. Aquí tenemos el video en el que se observa muy claramente el movimiento involuntario de la cabeza, el tremor cefálico, y este tremor se le llama de intención porque normalmente se exacerba cuando el paciente tiene la intención de mover la cabeza. Diagnósticos diferenciales, de nuevo, agudo, progresivo, neoplásico, inflamatorio, infeccioso. Bien, ¿qué hicimos con este paciente? Hemograma, bioquímica sanguínea, proteinograma, radiografías de tórax y ecografía abdominal, serología y PCR para infecciosas, negativas en sangre, hicimos un TAC, nada reseñable, teníamos la resonancia dañada en ese tiempo, pero en el líquido cefalorraquídeo encontramos una pleocitosis mayor a 200 células por microlitro, principalmente neutrófilos y proteínas de 96 microgramos por decilitro. En estos casos en particular, neutrófilos, habría que sospechar de una infección de tipo bacteriano. Pero recuerden que el PIF, en el gato en particular, puede dar este tipo de reacciones. Diagnóstico presuntivo realmente, aquí todavía no podríamos hablar de definitivo, infecciosa versus inflamatoria. Se hizo un PCR para PIF, salió negativo y se trató con prednisona 1 miligramo por kilo 2 veces al día. La paciente tuvo una mejoría más o menos satisfactoria con el tratamiento, pero no evolucionó a lograr tener una marcha por sí sola, pero su estado de conciencia mejoró, su apetito mejoró, mejoraron muchas otras funciones, pero la marcha no mejoró. Bien, vamos a hablar de la médula espinal. La médula espinal la dividimos en estos segmentos, son segmentos funcionales. Quiere decir que la lesión de uno de estos segmentos me va a dar a mí una sintomatología específica. Y por eso, con esa sintomatología, yo puedo neurolocalizar. Los segmentos no se refieren estrictamente a las vértebras, aunque en algunos casos coinciden, C1 AC5, C6 T2, T3 L3, L4 S1, algunos L4 S2 o S3 incluyen el segmento sacro dentro del último segmento, porque al final si tú vas a hacer una resonancia o una radiografía, pues terminarás evaluando este segmento. No hay forma en que hagas una radiografía o un TAC o una resonancia únicamente para evaluar los segmentos sacros. Vamos a ver cómo se observan y qué signos vemos con las lesiones de estos diferentes segmentos medulares. Aquí les dejo esta pequeña tabla, no la voy a leer, la pueden pausar, mirarla y ver cómo se observan la postura, la marcha, los reflejos espinales, la presencia o no de dolor, la percepción del dolor es diferente, ojo, la hiperestesia es que duele exageradamente y la percepción del dolor es si el paciente percibe el estímulo doloroso. Y
cuanto al control de la micción, cómo se comportan cada uno de los segmentos medulares que mencionamos anteriormente. Bien, las mielopatías C1, C5. Ha de entender que como es una lesión cervical alta, afectará las 4 extremidades. En la mayoría de los casos, debido a la relación canal-médula, el signo predominante es el dolor. En algunos casos incluso el único signo. Cabeza con ventroflexión, como lo veíamos con el gran danés en las imágenes de postura, renuencia a la manipulación del cuello. Esto ocurre obviamente en razas grandes por las patologías que les mencioné y en razas pequeñas, generalmente asociado a hernias discales. Tetraparesia, ambulatoria o no ambulatoria, ya les dije, ojo que si progresa a plegia, la paresia, es importante tener en cuenta que por aquí descienden las motoneuronas superiores que controlan los músculos intercostales de la respiración. Entonces, estos pacientes con lesiones cervicales que están entrando o se observan plégicos, hay que tener en cuenta el riesgo que pueden tener de un paro respiratorio o de hipoventilación. Bien, algunas de las posturas, la que vemos del gran danés ya la describimos anteriormente, un gato con una lesión cervical, espástico de extremidades anteriores, retraídas las posteriores, y el labrador del centro, tetraparético, con la cabeza baja, también mucho dolor, este paciente tenía mucho dolor, si no recuerdo. Y en este momento está... Este caso en particular, noten la cabeza baja, noten ahí, levanta la panito del lado izquierdo, es una bulldog francés que le cuesta bastante levantar la cabeza. De hecho, cuando va a mirar hacia los costados, hacia un lado hacia el otro, cuando se le va a tocar el cuello, se pone bastante tensa la perrita. Y si ustedes notan, nunca levanta la cabeza. Esta no es la postura normal de una bulldog francés o de un animal de esta raza. Además de eso, tenía algo de temblores en la musculatura cervical y por lo demás, dolor a la palpación en el cuello. No soy muy brusco a manipular el cuello, no me gusta. Si noto que hay una reticencia, una renuencia del paciente a manipular el cuello hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado, hacia el otro, ya me detengo ahí, si sospecho que el problema está a ese nivel. Si tengo que ser insistente para confirmar, pues voy haciendo palpaciones más fuertes de la musculatura paracervical para encontrar el punto de dolor. Bien, en este caso hablamos de cervical C1, C5. ¿Por qué no hablo de mielopatía? Hablo de mielopatía cuando la médula está afectada. Si la médula está afectada, el paciente debería estar tetraparético o con reacciones posturales afectadas. Si es solo dolor, hablamos de cervical, porque puede ser un tumor de hueso vertebral, puede ser un tumor o un sarcoma de músculo, puede ser una meningitis. Todavía no está afectando la médula, entonces yo no sé qué estructura cervical está afectada, pero sí sé que hay mucho dolor. En esta raza, 2 posibles causas: degenerativo hernia discal, infeccioso inflamatorio, y por su edad, que rondaba sobre los 6 años, neoplasia. ¿Qué hicimos? Lo normal, lo habitual, otra vez, hemograma y bioquímica, radiografías de tórax, ecografía abdominal y hicimos un TAC. En el TAC observamos entre C3, C4, este pequeño champiñón, y lo diagnosticamos como una hernia discal extrusiva C3, C4. Este material, como ustedes lo ven ahí en el canal medular, se ve blanco, significa que ese disco está bastante degenerado, mineralizado. El espacio intervertebral entre C3 y C4 se ve colapsado, obliterado, y eso obviamente nos confirma que ese es el punto de la hernia. El disco está prácticamente sobre el cuerpo vertebral de C4, el tercio anterior, así que eso hay que tenerlo en cuenta en la planeación quirúrgica. El slot ventral normalmente incluye una porción hacia craneal y hacia caudal, pero aquí habría que ser un poquito más insistente en la porción caudal del slot que se realiza en C3, C4. Bien, cuando hablamos de mielopatía C6, T2, muy similar a la que acabamos de observar, con la gran diferencia que cuando evaluamos los reflejos espinales, este toma mucha importancia, es el reflejo flexor. El reflejo flexor, que es el que se está realizando ahí, no se realiza con estímulos dolorosos. A veces hay que pinzar un poco fuerte, sobre todo en razas estoicas, gran danés, en razas como los rottweilers, que son animales en los cuales hay que hacer una presión mayor a la que harías probablemente en un chihuahua o en un yorkie.
Pero te debes fijar que cuando pellizcas el pliegue interdigital, el paciente haga una flexión adecuada, tanto de carpo como de codo y hombro. No se fijen, o perdón, no descarten una lesión C6-T2 si, por ejemplo, observan que flexiona de forma adecuada el hombro, pero el carpo lo mantiene flácido. Eso ocurre muchas veces dependiendo de cuál segmento o cuál parte de este segmento esté afectado. Cuando es más caudal, por ejemplo, T1, T2, C7, T1, suele dar alteraciones en la flexión de la porción más distal del miembro. Cuando es más craneal, C5, C6, C6, C7, suele dar afecciones en la flexión de las articulaciones proximales, hombro principalmente. Se caracteriza por tetraparesia con tendencia a la hipometría, pasos cortos de los miembros torácicos, con renuencia también a la extensión cervical, disminución o ausencia de los reflejos espinales en los miembros torácicos, perdón, no lo mencioné, pero si no lo mencioné en C1, C5 es porque los reflejos deberían estar normales, ¿vale? Y reacciones posturales disminuidas o ausentes en los 4 miembros. Bien, vamos a observar este caso clínico, es Estrellita, 7 años de edad, uno de los casos que he visto bueno, este fue más bien un caso que apoyé con teleradiología y luego en la orientación del manejo posterior al diagnóstico que se hizo a través de la resonancia del doctor Rubén Serna, uno de los colegas que está tomando el diplomado, Clínica Veterinaria de Huesos en Pasto. Es una French Poodle de 7 años de edad, que consulta por dolor toracolumbar, que no responde al tratamiento médico con analgésicos y progresa a una paraparesia con una postura álgida cervical. Entonces, observen el video, el paciente claramente tiene la cabeza baja, está en la postura normal de un cuello, levemente sifótica, un poco caída de las extremidades posteriores, y eso me indica a mí que hay probablemente una afección multifocal. Es muy raro que tengas una lesión cervical que te cause este signo tan severo en las extremidades posteriores y no tanto así en las anteriores. Bien, en su examen neurológico, alerta, cabeza baja y sifosis, tetraparésica, peor en las extremidades posteriores, ausente los movimientos involuntarios, disminuidas en miembros torácicos y ausentes en miembros posteriores las reacciones posturales, pares craneales normales, disminuidos en miembros torácicos los reflejos espinales y el dolor a la palpación presente en región cervical y toracolumbar. Estamos hablando de una afección multifocal. Pero aquí recordando un poco el segmento C6-T2. Bien. La localización, mielopatía C6-T2, multifocal, aquí ya hablamos de mielopatía porque efectivamente tenemos signos de afección de la médula, los reflejos están afectados, la marcha también, y diagnósticos diferenciales, infeccioso inflamatorio y neoplasia. Esta es la resonancia, de hecho, de esta paciente, en la que vemos en la flecha verde señalando un cuerpo vertebral y un material hiperintenso, que es esto blanco que vemos debajo de la médula espinal. Tanto a la altura de C7, notan la diferencia de las apófisis, T1 tiene una apófisis espinosa dorsal o un proceso espinoso dorsal mucho más prominente, y también a la altura de T2 y T3 notamos los cuerpos vertebrales hiperintensos. Entonces, esta es una imagen tanto sagital como transversal. Las pruebas de rutina, muchas veces, ojo, los procesos infecciosos que afectan al sistema nervioso central pueden no darte signos en el hemograma y la bioquímica. El sistema nervioso, para bien o para mal, está tan aislado que muchas veces no permite que se encuentren signos de la infección en el hemograma. Entonces, en la resonancia estamos viendo, en el corte transversal, vemos la vértebra perfecta, esta es C7, y observamos este material hiperintenso, blanco, alrededor de toda la vértebra. De hecho, eso es lo que da el contraste y permite ver la silueta perfecta de la vértebra. Y en el canal vemos un material hiperintenso, blanco, que comprime la médula desde ventral. Esto tiene un nombre y lo más probable es que sea infeccioso. De hecho, para este caso en particular, se hizo un diagnóstico de empiema de localización múltiple, se sugirió antibiótico-terapia basada en hemocultivo o líquido cefalorraquídeo, si es el caso y era posible extraer la muestra, o en su efecto antibiótico-terapia de amplio espectro. Yo, hasta donde recuerdo, y hablé de este paciente
con el doctor Rubén y el doctor Mario, que también creo que estaba a cargo del caso, el paciente respondió o iba respondiendo bastante bien al tratamiento. Esto lo ideal sería buscar posibles focos infecciosos, tórax, ecografías abdominales, cuerpos extraños muchas veces, pero el hecho de que no lo encuentres no significa que no pueda haber, obviamente, una infección primaria, lo cual es rara, pero puede ocurrir. Bien. Lesiones toracolumbares, T3L3. Estos pacientes se caracterizan por paraparesia, plegia, rigidez o espasticidad de los miembros pélvicos, normo o hiperreflexia y alteración del reflejo del tronco cutáneo y dolor a la palpación toracolumbar. Esta postura que estamos viendo aquí al costado es el típico Chief Charrington, rigidez de las extremidades anteriores y miembros posteriores flácidos. Esto ocurre cuando la lesión o injuria es muy severa y estos pacientes sufren de shock espinal. Se afectan unas neuronitas que nacen a nivel toracolumbar y sus axones se dirigen cranealmente para controlar el grado de extensión de las extremidades anteriores. Entonces, cuando se lesionan estas neuronitas, producto del trauma a nivel toracolumbar, se produce esta rigidez de las extremidades anteriores. Pero asimismo de severo es el trauma que produce un shock espinal y caudal a la lesión se produce una flacidez. Por eso vemos los miembros posteriores flácidos. Esta es la postura típica de Chief Charrington. No la confundan con una lesión cervical. Ocurre muy frecuentemente en lesiones toracolumbares. ¿Cómo sabemos si es cervical o toracolumbar? La propiocepción. La propiocepción en estos pacientes en las extremidades torácicas debe ser normal. Bueno, aquí estamos viendo una marcha paraparésica, un paciente rígido, miren las 4 extremidades están rígidas. Esto realmente es un multifocal, pero quería que observaran el grado de dificultad que tiene con las extremidades posteriores, mucho más evidente que las anteriores. De hecho, la anterior alcanza a corregir un poco. Y también mostrarles las principales causas de lesiones a este nivel, no solo en felinos, sino en cualquier, en caninos también, la hernia discal. Esta es una foto de un caso que operamos con el doctor Jesse Rey hace muchos años, hermosísima esa hernia. Y lo que estamos viendo en el TAC es lo que llamamos la hernia discal traumática, que realmente a lo que se refiere es una extrusión de núcleo pulposo no degenerado o parcialmente degenerado. Entonces estamos viendo un mielotac y el contraste pierde solución de continuidad al mismo tiempo en el que ingresa, pareciera, al interior de la médula. Eso es porque el material que se ha extruido ha roto la meninge y ha creado este tracto. Bien. Adicionalmente, en la radiografía estamos viendo una luxofractura toracolumbar. Es uno de los puntos álgidos más importantes que producen este tipo de sintomatología o este tipo de lesiones a nivel T3L3. Tenemos otro gatito también con una marcha alterada. Yo les pido excusas si algunos de estos videos son de las personas que están participando en el diplomado. Esto porque muchas veces me los envían por WhatsApp, yo doy mi opinión, pero pues si el caso es interesante, aprovecho para utilizarlo en la educación de los colegas en los diferentes cursos en los que participo. Vamos a ver otro caso que vi por telemedicina, la teleconsulta. Esta es Lila, 11 años de edad, una boxer, claro está, nada reseñable en su anamnesis, y el motivo de consulta es un cuadro crónico progresivo de incoordinación y dificultad para incorporarse que progresa para paresia ambulatoria severa en 4 meses. Bien. Boxer, lo primero que sospecharíamos todos es un tumor, pero bueno, ya les sorprenderé yo con con el caso. Estado de conciencia alerta, postura normal, marcha paraparésica ambulatoria, peor en la extremidad posterior izquierda. De hecho, vamos corriendo el video mientras les leo mientras les leo el examen neurológico. Veo que no se reproduce también. Estamos viendo a una paciente paraparética, lo siento. Trataré de enviarles los videos a Cristian a ver si es posible al menos de que los reproduzcan ustedes de forma independiente de la presentación. Reacciones posturales, ausentes en miembros posteriores, pares craneales normales y reflejos espinales disminuido patelar en el miembro posterior izquierdo. Obviamente, dolor a la palpación ausente y aquí ni siquiera pongo la percepción del dolor porque no fue valorada.
Bien, pues lo catalogamos como un T3L3. Ojo, con ese patelar ausente, se sugiere evaluar segmentos L4, L6. Quiere decir que en la prueba de neuroimagen probablemente me extienda un poquito más atrás. Los diagnósticos diferenciales: degenerativo, hernia discal, tipo protrusiva y mielopatía degenerativa, obviamente boxer, neoplasia también tendría que estar. Inflamatorio infeccioso, pues sí, pero sería muy raro que no hubiera dolor. Así que por eso no está incluido dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Qué hicimos? Pruebas complementarias, lo normal, otra vez, pasamos por lo básico. En la resonancia magnética lo que observamos es una pequeña protrusión. Ustedes están observando ahí una columna dorsal y ventral blanca. Ese es el espacio subaracnoideo en esta secuencia que se llama T2. Y en el centro de la médula espinal estamos viendo también una pequeña línea blanquecina. Esto corresponde a edema más menos gliosis asociado a la protrusión. Ahora, es una protrusión muy leve para la severidad de los síntomas, así que en estos casos, cuando vemos estas hernias discales protrusivas que no son tan severas, pues sugerimos seguir indagando. Hicimos un test de mielopatía degenerativa y el resultado fue efectivamente que salió homocigota para la mutación del gen SOD1. Eso quiere decir que la paciente tiende a sufrir procesos oxidativos en su neuroparénquima, principalmente medular. Y incluso estos perros que son homocigotos para esta mutación, si se operan, empeoran muchísimo desde la sola anestesia, porque eso aumenta la oxidación, el estrés oxidativo. Y parte de lo que consiste esta mutación es que se pierden los mecanismos antioxidantes asociados a la superóxido dismutasa, importantísima para el control de la oxidación en el sistema nervioso central. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Paliativo, entre acupuntura, fisioterapia, nutracéuticos, medicina bioreguladora, bueno, muchas opciones. Pero realmente no hay un tratamiento que cure al paciente, simplemente reduce el curso o la velocidad con la que cursa la enfermedad. Bien. Bien, vamos al segmento medular, L4-S3, podríamos llamarlo así, aunque como ven en el gráfico, diferencian el L4-S1 de S1-S3 y clínicamente se puede hacer, la verdad. Pero como ya les digo, la mayoría de veces cuando vas a explorar esta región radiológicamente o a través de una resonancia o un TAC, por lo general incluyes ambos segmentos en las pruebas de imagen. Los principales signos que observamos en este segmento son el dolor lumbosacro, la paraparesia o plegia, sobre todo, ojo, en L4 y L6. De L6 hacia caudal, es muy raro que un paciente quede pléjico por una lesión a ese nivel porque es donde ya está el cono medular, e incluso en algunos pacientes que terminan su médula espinal más craneal, pues ya son raíces, ya son nervios espinales realmente que están dentro del canal medular buscando por dónde emerger por sus respectivos forámenes. Y por reflexia, miembros pélvicos, el flexor importante, pero recuerden que el flexor aquí, a diferencia de las extremidades anteriores, el principal nervio que gobierna este reflejo es el nervio isquiático, ¿vale? A diferencia de lo que ocurre en las extremidades anteriores o en los miembros torácicos, en cuyo caso intervienen 7 de los 11 nervios del plexo braquial. Hipotonía y arreflexia del esfínter anal y uretral externo, la sensibilidad de la región perineal, el tono de la cola, todos estos son signos de lesión de región lumbosacra. Ahora, vamos a ver un caso. Este es Boli, un paciente de 6 años de edad, bulldog francés, nada reseñable dentro de su anamnesis, es decir, cuando yo digo esto quiere decir su vacuna, su desparasitación al día, dieta normal, nada importante de enfermedades anteriores o por lo menos relevantes para el caso clínico. Motivo de consulta: hace 2 días pegó un chillido y se la pasó todo el día postrado y deprimido. Al siguiente día caminaba de raro y manifestaba incontinencia. Aquí lo vemos totalmente paraparético y si ustedes notan, un pequeño apoyar plantígrado. La incontinencia, y lo estamos filmando. Bien. Estamos observando, mientras ven el video,
déficit o reacciones posturales ausentes en las extremidades posteriores, ¿vale? Alerta, apoyar levemente plantígrado, paraparético ambulatorio, ausentes en extremidades posteriores, las reacciones posturales, pares craneales normales, reflejos espinales. Ojo, reflejo perineal ausente, reflejo flexor ausente en forma bilateral, pero el patelar estaba presente y la sensibilidad también. Notaron ustedes ahí que le pellizqué y tiró a morder. Dolor a la palpación presente en la región lumbar caudal L6, L7. En este caso, la localización, mielopatía L4-C2. Si quiero hilar un poco más fino, puedo decir L6-L2 porque el flexor está afectado y en este segmento medular nace el isquiático, que es el que, como les mencioné anteriormente, controla principalmente el reflejo flexor. Diagnósticos diferenciales, degenerativo, hernia discal, Hansen tipo 1. Hansen es un término que ya no se está utilizando mucho porque realmente lo que describe el Hansen es la degeneración del disco, no el fenómeno extrusivo o protrusivo. Esto ya ha venido cambiando un poco. Una extrusión de núcleo pulposo no degenerado o parcialmente degenerado, AMPE, inflamatorio infeccioso, la otra posibilidad. ¿Qué hicimos? Pruebas normales, lo que siempre hacemos. En el TAC observamos una hernia discal extrusiva con hematoma asociado en el costado izquierdo a la altura del cuerpo vertebral de L6 y que se extiende tanto caudal como cranealmente causando el tercio posterior de L5 y el tercio anterior de L7. Recuerden que L7 anatómicamente es un poco más estrecha, así que por eso vemos la diferencia un poco en la longitud de los cuerpos vertebrales en el corte dorsal. Diagnóstico definitivo, hernia discal extrusiva, L6, L7, que se extiende hasta L5, y el tratamiento, pues quirúrgico. Se retira este material para liberar la compresión. Ojo, aquí en este caso en particular, la incontinencia es un poco preocupante. Hay que decirle al propietario que hay que operar porque sí, tenía una hernia que comprimía, pero la incontinencia podría no mejorar totalmente. Esto es lo curioso de estos casos en esta localización. L6, S2, son pacientes que pueden tener una marcha normal, ligeramente, paraparéticos, no estar pléjico, pero perder el control de esfínteres, porque hacia ese nivel ya se encuentran el nervio tanto pudendo como el nervio pélvico, que se encargan del control de esfínteres y de la evacuación de la vejiga. Bien. No por ser el último, es el menos importante, de hecho es el más dispendioso. Yo pasé varios años antes de poder identificar de manera clara una afección del sistema nervioso periférico, porque claro, nervios periféricos hay muchos y eso implica obviamente que puedas tener afección de muchos nervios, de algunos o de uno solo, y hay algunos que son fácilmente reconocibles, pero otros cuestan. Los signos clínicos de afección del sistema nervioso periférico son paresia a parálisis, pero flácida. Aquí jamás vamos a ver una hipertonía, jamás vamos a ver una rigidez. Deficiencia en las reacciones posturales pueden estar disminuidas o dependiendo de la severidad ausentes. Atrofia muscular neurogénica, cuando está afectado el nervio, la atrofia muscular es rápida, en menos de 3 semanas la observamos. Los reflejos espinales pueden estar normales o ausentes. 1, dependiendo del segmento del sistema nervioso periférico afectado, y 2, de la severidad. Trastornos de la marcha, hipometría o debilidad progresiva, fasciculaciones, espasmos y calambres. Trémores se presentan en algunas mielinopatías puras y algunas enfermedades del sistema nervioso periférico afectan los pares craneales y se produce disfagia, disfonía y disnea. Eso para que quede la patica hacia este lado si eres tan amable. Muy bien, este es un caso que vi en Colombia hace un par de años, por explicarles un poco que obviamente las afecciones del sistema nervioso periférico se pueden presentar de forma focal, de forma bilateral, multifocal y difusa. En este caso es una forma focal que afecta solo los nervios de la extremidad o del miembro torácico izquierdo. Las de presentación multifocal o difusa y progresiva se manifiestan con debilidad generalizada y suele afectar los 4 miembros. En la mayoría de los casos progresa desde los miembros pélvicos hacia los miembros torácicos cuando afectan de manera generalizada o difusa al sistema nervioso periférico, el caso de la miastenia gravis, el caso de la polirradiculoneuritis y otras enfermedades. Ya habíamos visto esto antes, era el apoyar palmígrado del gato y el apoyar plantígrado, ambos por polineuropatías.
Bien, aquí vamos a ver dos casos. El Rottweiler del costado izquierdo, visto por telemedicina. Es un caso muy interesante. Realmente son de estos que ves una o dos veces en tu vida. Miren la hiperflexión que hace de la cadera en el miembro pélvico izquierdo. Hace una hiperflexión de la cadera y además de eso tiene un apoyar plantígrado, ¿sí? Noten, en el lado derecho ocurre exactamente igual, pero no es tan notorio, es ligeramente asimétrico. Esto es un paciente con un cuadro crónico progresivo, 3 años de edad, lleva más o menos 6, 8 meses empeorando con esta sintomatología y eso casi que muy seguramente es una polineuropatía sensorimotora del Rottweiler. Se diagnostica de forma definitiva con una biopsia de músculo y de nervio enviando a Estados Unidos. Pero lo que quería que notaran en la marcha, y lo vamos a poner de nuevo, es uno, el paciente más que atáxico está parésico y eso es lo que ocurre con las afecciones del sistema nervioso periférico, porque aquí no tienes un sistema propioceptivo, propioespinal afectado. Mientras que la función motora y o sensitiva de las extremidades sí podría estar comprometida. Ese apoyar plantígrado con esa hiperflexión me dice que esto es periférico. Esta hiperflexión es lo que llamamos la pseudohipermetría. El paciente hiperflecta la cadera o hiperflexiona la cadera porque no puede flexionar el tarso. Entonces, para evitar que se le arrastre el tarso, flexiona la cadera de forma exagerada. Bien, en este otro caso, paciente en la clínica que vimos hace muchos años con el doctor Jesse Rey. Es un paciente que ustedes ven con debilidad de las 4 extremidades, pero las 4 lados mueve. Aquí no podremos valorar si hay ataxia o no, pero efectivamente este no es un paciente atáxico, esto es un paciente débil, es decir, tetraparético ambulatorio. Tetraparesia ambulatoria en un paciente que, si vieron al principio del video, lograba mantenerse con la estación en las extremidades anteriores, pero en la medida que iba avanzando perdía la fuerza. Muy característico de miastenia gravis en esta raza, súper frecuente, un animal joven también, pérdida de peso, probablemente por el megasófago asociado. Ya veremos un caso, de hecho, para verlo. Esto es un caso clínico. Donna no tiene 11 años, de hecho, Donna es mucho más joven, tiene 4 años, perdona ahí el error. Una labradora que hace una semana fue tratada por vómito en su veterinario, esto fue la anamnesis más importante, y en este caso en particular sí que es importante. Y el motivo de consulta es un cuadro subagudo progresivo de una semana de evolución con debilidad de los miembros pélvicos en la marcha. Entonces, aquí tenemos a Donna, les voy a mostrar un video. Alerta, con una postura normal, pero en la marcha, noten un poco las extremidades posteriores, cómo el paso se va volviendo hipométrico. Es un paso corto y eso es precisamente por la debilidad. Movimientos involuntarios ausentes, reacciones posturales normales, pares craneales normales, todo lo demás normal. Lo único importante era esa ligera hipometría en la marcha de las extremidades posteriores, y cuando tengan esta sospecha de esta debilidad, si es necesario hacer caminar al paciente una calle entera, lo hacemos. Pero lo importante es observar esto, cuando llega a este punto de colapso, en el cual ya no puede más de sus extremidades posteriores. Eso suele ser muy característico. Y luego ven cómo se observa esa hipometría, esa marcha cortita, justito los pasitos ahí en las extremidades posteriores. Bueno, ahora si yo quiero diagnosticar, primero localizo neuromuscular y establezco mi lista de diagnósticos diferenciales. Inflamatoria, autoinmune, infecciosa, raro, las polineuropatías protozoáricas, rickettsiales, no se presentan de esta forma, la verdad. Endocrino, miastenia asociada a hipotiroidismo, degenerativo o idiopático. En este caso en particular, esta es la radiografía de tórax del paciente. Si ven un megaesófago, y claro, esto afecta, la miastenia gravis es una enfermedad que afecta toda la musculatura estriada. Recuerden que el esófago también lo tiene, así que parte de lo que ocurre es que hay debilidad en el esófago y se dilata. Esto es lo que suele causar un mal pronóstico en la mayoría de los casos. Pruebas complementarias, hemograma y bioquímica, radiografías de tórax y ecografía abdominal. Aquí en el lado derecho les pongo la actual clasificación de la miastenia. Y si ustedes observan, hay miastenia focal asociada o no asociada a timoma, generalizada, asociada o no asociada a timoma, en gatos medicados con Turilen, que es un fármaco que se utiliza para el hipertiroidismo,
o el grupo de los seronegativos, que son pacientes en los cuales los anticuerpos para los receptores de acetilcolina son negativos. Y la otra localización o la otra clasificación es la fulminante aguda asociada o no asociada al timoma. Entonces, si ustedes observan, de hecho el 50 y tanto % de los casos están asociados a timomas, así que siempre hay que tomar, 1, radiografía de tórax por megaesófago y 2, por el timoma. Bien. Test de tiroides, estimulación con neostigmina. Esta es una prueba sencilla, o bueno, digo sencilla porque probablemente los anticuerpos que hay que enviar a Estados Unidos o la electromiografía, una prueba que no todos tenemos disponible, o no todos tienen disponible, pues habría que buscar otra forma. La neostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y lo que hace es aumentar los niveles de acetilcolina en la unión neuromuscular para que ocupe los pocos receptores que haya. Entonces, importante, cuando se le pone este fármaco, normalmente hace que el paciente recupere la capacidad de caminar, pero el efecto dura unos 20, 30 minutos a lo mucho, pero te sirve para hacer un diagnóstico. Miastenia gravis. El tratamiento de estos casos se hace con el mismo fármaco de estimulación, pero otro grupo similar, la piridostigmina. Y es fácil de conseguir, no hay problemas y los pacientes responden muy bien, salvo que tengan el megaesófago, cuyo caso normalmente el pronóstico es reservado a malo y por el riesgo de neumonías por aspiración. Bien, aquí les dejo, de acuerdo a la área afectada del sistema nervioso periférico, neuronopatías, polineuropatías, junctionopatías y miopatías que vamos a encontrar en el examen neurológico. Esto igual para que lo estudien, para que lo miren, después en sus casas con calma y cualquier inquietud que tengan al respecto en las sesiones en vivo lo podemos aclarar. Bien, para concluir, cuando hagamos un examen neurológico, hagámoslo de forma sistemática y organizada. Si empezamos de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, como escojan ustedes hacerlo, por favor, cuando lo hagan, manténganse a ese protocolo. Con esto, ustedes evitan saltarse pruebas que permitan valorar estructuras del sistema nervioso. Bien, identificar de forma clara la cronología y evolución de los signos neurológicos, agudo, progresivo, agudo no progresivo, crónico progresivo o crónico agudizado. Esto nos orienta mucho hacia los diagnósticos diferenciales. Conocer qué información te da cada prueba y qué zona del sistema nervioso está evaluando, y no solo refiriéndome al examen neurológico. Cuando yo hago un reflejo palpebral, toco el canto medial del ojo o el canto lateral, estoy hablando del nervio trigémino, el tronco del encéfalo y el nervio facial. Yo traté de no ahondar mucho en la anatomía de cada una de las pruebas porque esas las pueden ustedes leer. Me interesaba más que reconocieran cómo se ven los signos neurológicos asociados a diferentes áreas del sistema nervioso y con ello que les sea un poco más fácil identificar a sus pacientes neurológicos, neurolocalizar y obviamente decidir qué pruebas haces. Luego, no es lo mismo una electromiografía, un electroencefalograma, una resonancia magnética, una radiografía, un test de tiroides, una serología, lo que sea que necesiten. Estas pruebas, a mí, quien me va a dictar hacerlas o no, es mi examen neurológico, neurolocalizar y mi lista de diagnósticos diferenciales. Bien, por último, establecer una lista de diagnósticos diferenciales y realizar pruebas coherentes a ellos. Pues básicamente lo que les acabo de mencionar. Bueno, no me queda más que agradecerle a Bepa por la invitación. Ya nos veremos en las siguientes prácticas y en la sesión en vivo. Para aquellos interesados de pronto en que les apoyen la orientación y diagnóstico de sus pacientes neurológicos, incluso el tratamiento, que eso es lo que hacemos, de hecho, este es el mail a través del cual pueden solicitar cita o el teléfono de WhatsApp a través del cual pueden solicitar cita y se les explicará cuál es la metodología para la teleconsulta. Eso sí, esto es un servicio para veterinarios, para apoyar a los colegas en el diagnóstico y tratamiento de sus casos neurológicos. No es para propietarios. Bien, que tengan todos muy buena tarde y que tengan todos muy buena semana. Hasta luego.